¿Me escuchan todos? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, quisiera hacer como algunos pequeños comentarios acerca de el proceso de evaluación, o bueno, la semana del segundo momento de evaluación que arranca, si no estoy mal, a partir de este miércoles. Eh, para este miércoles yo tendría programada una segunda actividad. Nosotros ya hicimos una primera actividad para este corte, si no me equivoco. Entonces el miércoles pondría la segunda actividad. Esta segunda actividad sería individual. Creo que la primera la habíamos hecho en grupo. Esta sería individual. La próxima semana haríamos una tercera actividad, que esa sí sería grupal. Pero esta es individual y la idea es que me la entregaran, si la dejo el miércoles, a más tardar el domingo de esta misma semana. Entonces, el miércoles a la 1, que creo que tenemos la clase, a la 1 o a las 2, a la 1 si no estoy mal, yo les dejo la actividad y ese miércoles no haríamos sesión de clase, sino que ese miércoles, pues ustedes podrían tomar esa hora para ir avanzando en el trabajo de la actividad. Entonces, el miércoles nos encontramos por acá, simplemente para que yo les presente la actividad, para que confirmemos que efectivamente todos pueden acceder a ella y no haríamos nada más de clase ese día de hoy. Entonces, tendrían ese tiempo para, si lo desean así, aprovecharlo para avanzar en el trabajo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Por favor, confírmenme. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Listo. Entonces, eso sería lo que haríamos el miércoles y hasta de hoy en 8, pues volveríamos con las sesiones de clase. Bien, entonces ahora sí, ya aclarado esto, a no ser que haya alguna pregunta, entremos en materia. La sesión de clase pasada, yo les había empezado a presentar lo que conocemos como el método de la sustitución trigonométrica para solucionar ciertas ecuaciones, perdón, ciertas integrales, que de manera general es un método de sustitución por cualquier función. Esa regla que yo les mostraba la vez pasada, que a x la puedo reemplazar por alguna función en términos de otra variable, y por lo tanto al dx lo reemplazo por la derivada de esa función que se haya escogido, pues realmente es un método que se puede aplicar con cualquier función. Naturalmente, pues la idea es que la función que uno elija le permita a uno simplificar el proceso de integración. Entonces, hay ejercicios, no sé si de repente alcancemos a revisarlos en algún momento, que involucran sustituciones de tipo exponencial o sustituciones de tipo logarítmico, donde la regla siempre es a la función, perdón, a la variable se le reemplaza por una función y al de x por la derivada de esa función. Entonces, eso es como una regla muy grande, es como un principio muy grande que uno puede utilizar. Pero digamos que la idea más generalizada es utilizar sustituciones trigonométricas. Porque
a partir de sustituciones trigonométricas, uno puede utilizar identidades trigonométricas. Y en ciertas integrales con ciertas características, el uso de esas identidades trigonométricas, como veíamos en algunos ejemplos anteriores, nos permite encontrar una integral que nosotros podamos resolver a partir de los métodos que veíamos en el capítulo pasado, por llamarlo de alguna forma, de las integrales trigonométricas que nosotros habíamos discutido en algún momento. Entonces, en ese sentido, surgen naturalmente varias preguntas con respecto al método o con respecto a esta técnica de sustituir trigonométricamente. La primera y más importante, pensaría yo, es, bueno, ¿y para qué tipo de integrales realmente va a funcionar esta técnica de la sustitución trigonométrica? Y pues realmente la respuesta es un poco ambigua. Realmente hay un margen muy amplio de integrales que pueden resolverse a partir de esta técnica. Pero digamos que su foco más importante está en expresiones radicales en las cuales adentro del radical haya una resta o suma de cuadrados. Cuando yo tengo una expresión que es como una suma de cuadrados, donde una de los cuadrados es la variable al cuadrado, o resta de cuadrados, generalmente el uso de la técnica de sustitución trigonométrica me permite simplificar el proceso de integración. Vuelvo e insisto, esto no es exclusivo, o sea, no es que sea solo para esas integrales que funcionan, pero donde ha mostrado una importante utilidad es en ese tipo de integrales. Y fundamentalmente me refiero a integrales que tienen una estructura parecida a estas tres integrales de acá. O sea, no son solo estas tres. Vamos a ver hoy que eso se puede generalizar en diversos sentidos. Pero digamos que estos son los ejemplos básicos donde sustitución trigonométrica muestra su utilidad. Y creo que esos eran precisamente los ejemplos que discutíamos la clase anterior, o algunos de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado, nosotros la solucionábamos haciendo la sustitución x igual a seno de teta. Y la identidad que se involucraba, porque como les decía hace un rato, la idea es precisamente utilizar identidades para simplificar la integral, era esta identidad pitagórica, 1 menos seno cuadrado, igual a coseno cuadrado. Entonces, de alguna forma, para cada sustitución o detrás de cada sustitución, hay una identidad trigonométrica fundamentándola. Entonces, cuando uno ve la estructura del tipo de integral que uno quiere calcular, a partir de esa estructura uno puede identificar, haciendo como una especie de tránsito hacia las identidades trigonométricas, cuál sería la sustitución que resultaría recomendable. Entonces, por ejemplo, para la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado, la sustitución que resultó recomendable fue x igual a seno de teta, que ese ejemplo lo presentábamos la clase anterior. No recuerdo si puse a grabar. Sí. En el caso de la integral de raíz de x al cuadrado menos 1, que creo que fue el ejemplo que vimos acá, surgió la integral, perdón, surgió la sustitución x igual a secante de teta, que a partir de esa sustitución y a partir de esta identidad, nosotros llegábamos a una integral que ya habíamos discutido por lo menos. Y si ustedes miran cuidadosamente, la identidad que sustentó este proceso, pues fue secante al cuadrado de teta menos 1, igual a tangente cuadrada. Y en el caso de esta integral que no hemos discutido y que quisiera presentar a continuación,
la integral de raíz de x al cuadrado más 1, la sustitución que resulta conveniente es la sustitución x igual a tangente. Porque cuando yo hago uso de esta sustitución, aparece esta identidad. Miren cómo detrás de la sustitución está la identidad trigonométrica, que me permita esta expresión que está aquí adentro del radical, expresarla de otra forma. Y la idea es que cuando yo expreso esto de esta otra forma, como esto queda dentro del radical, de alguna forma se rompe el radical, se cancela y ya la integral me queda en términos más sencillos. Entonces, uno de los propósitos, no el único, pero el más básico del método de sustitución trigonométrica es romper raíces para que las integrales se desarrollen de una manera más simplificada. Por eso es que para las integrales con raíces cuadradas y con cierta expresión adentro, este método resulta bastante conveniente. No digo que con cualquier raíz vaya a funcionar, pero sí ayuda para ciertas integrales con cierta estructura. Entonces, miremos, por ejemplo, que este sería tal vez el único caso de estos tres básicos que no hemos considerado hasta ahora, cómo funciona el método de sustitución trigonométrica. Entonces, aquí el ejercicio, que es un ejemplo, sería calcular la integral de raíz de x al cuadrado más 1 por sustitución trigonométrica. Que la sustitución trigonométrica propuesta fue x igual a tangente de x. Aquí muestro de una vez el despeje de teta en términos de x con la trigonométrica inversa, como para que tengamos de una vez la herramienta para devolvernos. Aunque también les decía yo la clase pasada que no vamos a durar mucho tiempo usando esta técnica porque vamos a mejorarlo con una técnica de revertimiento de la sustitución que produzca un resultado muchísimo más elegante. Pero por el momento, esta es la manera de devolvernos. Despejo teta en términos de x. Y me resulta lo siguiente. Si yo hago x igual a tangente de teta, y naturalmente el de x es la derivada de tangente, voy a separar esto mucho más, es secante al cuadrado de teta, pues me queda esta integral, que cuando yo la simplifico utilizando la identidad trigonométrica, que tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado, y rompiendo la raíz, me queda esta integral, la integral de secante al cubo de teta. Entonces, el proceso de sustitución trigonométrica con la sustitución sugerida me lleva a esta integral, la integral de secante al cubo de teta. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro ese primer paso o esa primera fase en ese proceso de integración? ¿Sí es claro cómo llegamos a la integral de secante al cubo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, la idea es que una vez uno llega a la integral trigonométrica, pues lo que uno hace es solucionarla. Entonces, miren que el proceso acá es solucionar la integral de secante al cubo, o calcularla, perdón, que esa nosotros ya la tenemos calculada, ya la podemos utilizar. Y luego, pues devolverme a la variable original, reemplazando el teta por tangente a la menos 1 de x. Y entonces, esta sería la expresión que me quedaría como resultado de esta integral que aparece acá. Y entonces, aquí veríamos cómo funciona también la sustitución trigonométrica para este tipo de integral. ¿Sí estamos siendo claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Levanten la manita.
para ahorrar, si estamos claros hasta ahí. Quiero que miremos otras integrales donde este proceso de sustitución trigonométrica muestra bastante utilidad. Y quiero que miremos esta, la integral de x al cubo por raíz de x al cuadrado. Entonces, cuando uno tiene una integral que involucra, digamos que un radical de este estilo, pues digamos que la tentación o lo primero que uno intenta, a no ser que alguno de los métodos que hemos visto antes funcione, a no ser que uno vea, por ejemplo, una sustitución o unas partes que le permita simplificar el cálculo de la integral. Para este tipo de integral, lo recomendable que tenga una raíz con esa estructura es utilizar la sustitución trigonométrica. Y la pauta para seleccionar cuál es la sustitución trigonométrica más apropiada la da el tipo de expresión que está dentro del radical. Entonces hay como una especie de patrón que naturalmente va hacia una identidad trigonométrica. Entonces el razonamiento que uno trata de hacer aquí es el siguiente. Yo tengo x al cuadrado más 1. ¿Cuál función trigonométrica, al reemplazarla por x, me resulta en una identidad trigonométrica acá? Y entonces pues uno dice, pues como tangente al cuadrado más 1 es una identidad trigonométrica que se convierte en secante cuadrado, pues la recomendación es utilizar, como aparecía recomendado al principio, x igual a tangente de θ. Entonces aquí utilizamos x igual a tangente de θ y el de x sería pues secante al cuadrado de θ, que sería la derivada de x. Y entonces cuando yo aplico esta sustitución en esta integral, ese proceso de sustitución me lleva a esta secuencia. Tengo esta integral, pues al reemplazar x por tangente, pues aquí me va a quedar tangente al cubo, dentro de la raíz me va a quedar tangente al cuadrado más 1, y el de x pues se va a convertir en secante al cuadrado, de θ, claro está. Y cuando yo aplico la identidad trigonométrica y rompo el radical, la integral a la que me lleva es la integral de tangente al cubo por secante al cubo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Hasta esa parte que aparece sombreada. Sí, señor. Listo, pues. Y es en este momento en que esta integral pues se convierte en una integral trigonométrica. Una integral trigonométrica con la estructura de las que veíamos anteriormente en el correspondiente capítulo. Y entonces para esa integral en particular, o para esas integrales, hay como unos criterios para determinar cuál es la manera más práctica de resolverla. Y entonces en este caso, que creo que era cuando la potencia, ¿cómo habíamos caracterizado esos casos? Uno es que, volvamos a ver, que eso lo tenemos como caracterizadito en algún lado. Listo. Si la potencia del secante es par, no. Si la potencia de ambos es impar. Que no estoy tan seguro si sea necesario que ambos sean impares. Me parece a veces que solo basta con que sean. No, no, sí, sí. Mejor que la potencia de ambos sea impar. Me parece que es como el caso más concreto. Creo que me fui muy adelante. Me salté esto. Ese ya lo teníamos. Ah, creo que hay un ejemplito acá. Estábamos acá. Cuando ambos es impar, la potencia de tangente y la potencia de secante, pues lo que uno hace es separa un tangente, separa un secante, los pone al final y al tangente cuadrado lo reemplaza por esta identidad. Secante al cuadrado de θ menos 1 por secante al cuadrado. Y entonces ahí uno empieza a aplicar su sustitución
que en este caso es u igual a secante. Ese era el truco, o mejor dicho, la técnica que utilizábamos para esta integral. El de u es secante por tangente. Y a partir de ahí, pues se desarrolla la correspondiente integral. Entonces miren que aquí hay dos fases. Una fase es aplicar la identidad, la sustitución trigonométrica para llegar a una integral trigonométrica. Y la otra fase es utilizar el método apropiado para calcular la correspondiente integral trigonométrica. Entonces, esta integral con este u y con este du se convierte en esto, pues que me queda u al cuadrado 4 menos u al cuadrado. Esta sale fácilmente por regla de la potencia. Nos devolvemos, que esto está inmerso en el proceso de la integral trigonométrica, pues a la función trigonométrica que correspondía. Y ahí, cuando llego a esta, ahí sí me devuelvo a la variable x original, que en este caso, pues como x era tangente de teta, pues teta va a ser tangente a la menos 1 de b. Y entonces, este es el resultado de la integral que habíamos propuesto al principio. Si es claro, quiero que miren el proceso de pe a pa, lo que aparece ahí. O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? Eso ya estaba, lo habíamos estipulado con la sustitución. Quiero que miren lo que viene, que es lo que está en pantalla. Resolver la integral trigonométrica con las técnicas que conocíamos antes y llegar a el cálculo correspondiente. Si es clarito, o sea, hay cositas que como que me salto porque ya son procesos que hemos discutido antes, pero pues si ustedes consideran pertinente, yo lo puedo eh, como puntualizar. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. ¿Clarito todo desde aquí hasta el final? ¿Claro cómo funciona? ¿Alguna inquietud? Para agilizarlo, levanten la manito si es claro, por favor. Listo, pues. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio, esta integral. Quiero que identifiquen cuál es la sustitución trigonométrica apropiada para esa integral. Es decir, céntrense en la parte del radical, miren con cuidado cuál sería como la identidad trigonométrica que estaría detrás y desarrollen todo el proceso hasta el cálculo definitivo de la integral. Entonces, quiero que lo intenten por su cuenta, como para ver qué tanto se está entendiendo de esto. Igual, pues si hay algún inconveniente, pues lo vamos corrigiendo. 5 minuticos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, 5 minuticos para que lo miren.
Bien. ¿Cómo les fue con ese? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo les fue con ese? ¿O todavía no lo han concluido? ¿O se enredaron con algo? Yo aún no lo he acabado, profe. Tenemos 2 minutos entonces y lo discutimos. ¿Listo? ¿Ya concluyeron? ¿Sí están ahí? ¿Sí lo miraron? Sí, señor. Los demás. Sí, profe, también. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una sustitución trigonométrica, que pues hay veces que no es la única forma, es x igual a seno de teta. Si yo reemplazo x igual a seno, y pues naturalmente de x sería la derivada que es coseno, esta integral se convertiría en esta integral de acá. Seno al cubo de teta por coseno al cuadrado de teta. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí habíamos llegado todos ahí? Sí, señor. Y de ahí en adelante, pues siguiendo cuál es la pauta
para este caso, cuando la potencia del seno es impar, pues separo el seno, hago todo el proceso, hago la sustitución, aquí me salto unos pequeños pasos, la integral nos queda menos coseno al cubo de teta sobre 3, más coseno a la 5 de teta sobre 5, más la constante de integración. Bueno, y aquí no hice la devolución. En este caso, pues sería, escribámosla, esto de acá, pero teta lo reemplazamos por seno a la menos 1 de x. Entonces esto es, pues, lo que vuelvo y repito, con esa técnica que tenemos hasta el momento. Hay que cambiarla pronto. Es que no hago todavía o no veo todavía como la otra técnica porque quiero centrarme primero en perfeccionar el proceso de sustitución trigonométrica. Ya de volvernos, pues ya veremos qué variantes hay y cuáles son más agradables. Listo. Creo que no hay ninguna pregunta hasta ahí, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. No sé si podrías explicar rápido la parte en la que, o sea, cómo sacas menos coseno al cubo de teta sobre 3 más coseno a la 5 de teta sobre 5 más c. Porque es que, o sea, a mí me dio eso, pero los signos intercambiados. Miremos a ver si fue que me equivoqué yo. ¿Listo? Cuando yo... Bueno, puedo hacer la sustitución de una vez. Creo que puedo hacerlo. O igual a coseno de teta. Y el de u, en este caso, sería menos seno de teta. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. De pronto el del error soy yo. Si me equivoqué yo con los signos, no hay problema. Yo corrijo de inmediato. Tal vez lo hice como en la cabeza y me equivoqué. Entonces esta integral sería, entonces, pues aquí le tengo que poner un menos y aquí otro menos afuera. Esto queda menos. Yo me dice si es claro este pasito acá. Menos 1 por u al cuadrado. Ah, profe, ya vi en lo que me equivoqué. ¿Es eso? Pero si es claro por qué o Sí, sí, señor. si es claro cuál fue el detalle. Tal vez se te olvidó el menos de pronto al meterlo Sí, acá. exactamente. Sí, a veces uno se enreda un poquito. Igual lo voy a terminar de escribir, como para que quede la constancia. Eso. U al cuadrado y este es de A. Este menos aparece cuando uno trata de cuadrarle el menos aquí al seno. O sea, como uno le mete un menos acá, pues para equilibrarlo lo deja aquí afuera. Entonces, por eso es que queda con ese menos ahí. Y ese es el menos que termina afectando todos los signos. ¿Sí? ¿Bien todos? Quiero que miremos otro ejemplito. ¿Qué es ejemplo? Para que veamos o empecemos a ver como el patrón. Entonces, es ver este ejemplito, como analizarlo y vamos a la pausa. Para que en la segunda parte entremos como a generalizar este proceso de sustitución trigonométrica. Tengo esta integral. Como siempre les digo, quien manda la parada en este tipo de sustituciones trigonométricas es esta expresión. Es decir, esta es la expresión que me caracteriza la identidad trigonométrica que debo utilizar. Bajo, naturalmente, alguna identidad trigonométrica. Entonces, como que uno ve ese formato y dice, ¿quién pongo ahí
para que me permita construir una identidad. Una identidad que me permita, en este caso, romper el radical. Entonces, pues en ese caso, la propuesta nuevamente es x igual a seno de teta. Y cuando yo aplico x igual a seno de teta y de x igual a coseno de teta, la derivada del x, pues me queda esta integral. Perdón, me queda esta integral. Esta era la que tenía. Me queda esta integral. Que cuando yo la simplifico, me queda la integral de seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. Entonces, aquí hay que ser como hábiles en la manipulación trigonométrica, no enredarse. Siempre tener como pendiente a esto es esto y se multiplica por esto y se simplifica acá, como para agilizar el proceso. O sea, como para llegar rápido a la integral trigonométrica que debemos calcular. Esta integral ya la habíamos hecho. La de seno al cuadrado por coseno al cuadrado, estoy seguro que está en alguna parte de las clases anteriores. Y nos había dado esta respuesta. Me gustaría que lo verificaran, la de seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Que la revisen si la tienen anotada, o revisen en el video, o si tomaron una foto, que efectivamente esta es la respuesta que habíamos encontrado para esta integral. Y pues acá, cuando me devuelvo, que aquí es con teta igual a seno a la menos 1 de x, me queda esta integral de acá. Entonces, quisiera que dedicaran 2 minuticos a revisar particularmente, bueno, para revisarla toda, claro está, pero particularmente el paso de esta integral a este resultado, como para que estemos de acuerdo, para que no nos vayamos diciendo, y pero ¿de dónde sacó esta expresión tan rara al final? Había todo un proceso para hacer ese cálculo de esa integral. Me gustaría que lo revisaran. No sé. 2 minuticos. ¿Listo? ¿Clarito? Sí, señor. Los demás, por favor, confírmenme, levantando la mano, que estamos bien. Perfecto. Entonces, hagamos nuestra pausa de... bueno, es la 1:52. Vamos hasta las 2:05.
2 y 05, para que hagamos la pausa, y continúo presentando como generalizaciones de este proceso de sustitución.
Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, yo quiero esta segunda parte como abordar la idea general detrás de este proceso de sustitución. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora tienen como una, eh, no sé cómo llamarlo, como un matiz muy particular con respecto a la estructura de la expresión que va dentro del radical. Era o 1 menos x al cuadrado, o x al cuadrado menos 1, o x al cuadrado más 1. Es decir, tiene como una estructura centrada en unos coeficientes muy básicos. Y naturalmente, pues uno quisiera saber qué pasa si esos coeficientes cambian. Si, por ejemplo, en vez de ser 1 menos x al cuadrado, fuera 4 menos x al cuadrado, como el que aparece en pantalla. O en vez de x al cuadrado más 1 fuera x al cuadrado más 9. O también de manera más general, que en vez de ser, qué sé yo, x al cuadrado menos 1, fuera 9 por x al cuadrado menos 1. Es decir, donde los coeficientes de ese polinomio cuadrático que se quiere integrar o que está dentro de la integral son, digamos que generales. Y entonces estamos hablando de una expresión, en uno de los casos, de la forma raíz de a menos b por x al cuadrado, donde a y b pues son cualquier número real. Fundamentalmente positivos, yo diría, yo voy a añadir esta condición acá para que esto tenga sentido, con a y b positivos. Si son negativos, pues realmente no es mucho lo que va a entrar ahí en juego. Entonces, pongamos siempre estos coeficientes positivos. Entonces, lo interesante es que quitando las constantes, es decir, quitando esos coeficientes a y b, pues digamos que ya hay una estructura para la sustitución. Es decir, si aquí fuera a igual a 1 y b igual a 1, pues sería 1 menos x al cuadrado. Y para ese nosotros teníamos pues la sustitución c. Y entonces lo que toca mirar es qué tipo de ajuste produce ese a y ese b. Y lo interesante acá es que ese a y ese b se pueden ajustar a través de esta expresión. Es decir, si yo tengo a menos b por x al cuadrado, la función trigonométrica sigue siendo seno, pero ahora va a estar multiplicada por este factor raíz de a dividido por raíz de b. Entonces ahí tiene importancia que a y b sean positivos para poder calcularle la raíz cuadrada. Y entonces lo interesante es que con esa sustitución, con esos coeficientes, con ese ajuste, la integral se convierte en una integral trigonométrica con la misma naturaleza de las integrales trigonométricas que habíamos visto anteriormente. Entonces ustedes dirán, pero bueno, esta expresión raíz de a sobre raíz de b se ve como bastante rara. Vamos a tratar de ejemplificarla. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, esta integral, la integral de raíz de 4 menos x al cuadrado. Y entonces en ese caso, pues de acuerdo a este formato, a valdría 4, b valdría 1. Y entonces, de acuerdo a esta formulita, pues la sustitución sería raíz de 4 sobre raíz de 1 por seno de teta. Y pues como raíz de 4 es 2 y raíz de 1 es 1, pues me queda simplemente la expresión 2 por seno de teta.
Entonces, esa sería la sustitución que se sugeriría para esta integral de acá, bajo esta propuesta que se hace de manera más general. Y pues naturalmente, si x vale 2 por seno de teta, pues de x va a valer 2 por coseno de teta. No olviden que de x siempre tiene que ser la derivada de lo que hayamos escogido como x. Y pues cuando uno hace esa sustitución, pues lo que resulta es lo siguiente, y quiero que presten mucha atención a la manera como se maneja. Voy a tratar de separarlo un poquito más para que se vea como más grandecito. Y es que la integral de raíz de 4 menos x al cuadrado, con esta sustitución, y naturalmente con la sustitución del de x, queda de esta forma. Miren con cuidado. El x lo reemplazo por 2 seno de teta, que cuando lo elevo al cuadrado, me queda 4 por seno al cuadrado de teta. Y pues el dx se reemplaza por 2 coseno de teta. Entonces ahí simplemente lo que hago es reemplazar el x y el dx y pues naturalmente hacer las operaciones que haya lugar. Y entonces dentro de esta raíz surge una factorización. Y es que yo puedo factorizar el 4 y me queda 1 menos seno al cuadrado. Y este 4 yo lo puedo sacar del radical, se convierte en un 2, entonces aquí quedaría un 2 multiplicado por este 2, aquí quedaría 4. Entonces, mucho ojo con el manejo de los constantes. Aquí sale, por decirlo de alguna forma, este 4, de aquí sale un 2, que se multiplica con este otro 2 que estaba acá. Y de ese 2 por ese 2 es que sale el 4. Y dentro del radical queda 1 menos seno al cuadrado, que eso es coseno al cuadrado, con la raíz queda coseno, y ese coseno que queda acá por este coseno va a quedar coseno al cuadrado de t. Entonces, con este ajuste, porque sin ese ajuste no hubiéramos podido generar la identidad, con este ajuste yo puedo simplificar esta integral para que me quede de esta forma. La integral de 4 por coseno al cuadrado. ¿Sí me siguen hasta ahí? Mírenlo con cuidado. Y coméntenme si hay alguna inquietud. O díganme que todo está bien dado caso. Todo claro, profe. Listo. Y pues de ahí en adelante, y esta parte sí no la voy como a presentar, pues queda como un ejercicio, pues este 4 lo puedo sacar, me queda la integral de coseno al cuadrado, y pues esta integral ya sabemos cómo calcular. Se calcula y se devuelve a la variable original. Pero entonces aquí surge la pauta de, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer para devolverme a la variable original? Entonces quiero que nos centremos exclusivamente en la sustitución. Entonces, quiero que miren con cuidado cómo sería la manera, una vez ustedes resuelvan esa integral, de devolverse a la variable original. Yo tengo que x es igual a 2 por seno de teta. Y yo lo que quiero hacer es despejar el teta. Entonces, la idea es, para despejar teta, primero paso a dividir el 2. Entonces aquí me va a quedar x sobre 2 igual a seno de teta. Y cuando ya me queda aquí solito el seno de teta, ahora sí le aplico la trigonométrica inversa. Entonces esto me queda seno a la menos 1, o mejor dicho, que teta, perdón, teta es igual a seno a la menos 1 de x sobre 2.
Deben poner un paréntesis para que quede claro que aquí estamos como evaluando la trigonométrica inversa. Y entonces, cuando calcule o cuando termine de calcular la integral, el teta, en este caso, lo reemplazo por seno a la menos 1 de x sobre 2. Es decir, la forma de devolverse en este enfoque que estamos presentando se hace a partir de la sustitución despejando el teta en términos de x. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo? A que si en vez de las integrales básicas que habíamos visto tenemos algo de esta forma, la idea transcurre bajo el mismo precepto de sustitución. Pero hay que tener cuidado en cómo este coeficiente o estas operaciones ajustan la integral y cómo esa modificación afecta la manera como nos devolvemos. Entonces, hay que siempre estar muy atentos a esa parte. Cuando me vaya a devolver, ¿cuál es la correcta forma de devolverme a la variable original? Entonces, me gustaría que miraran este ejercicio, no ahorita, de repente un poquito más adelante, desde donde lo dejamos. Calcular esta integral y devolvernos a la variable original, que sería como lo que nos quedaría faltando. Quiero que miremos ahora, bueno, cómo funciona esto de manera general. Entonces miren que la idea se reproduce de una manera más o menos natural. Para este tipo de integral es raíz de a sobre raíz de b por seno de teta. Para esta integral, raíz de a más bx al cuadrado o bx al cuadrado más a, ahí el orden de los factores no va a afectar el resultado. Entonces la sustitución es raíz de a sobre raíz de b por tangente de teta. Entonces miren que acá sigue siendo como el mismo tangente que era cuando era 1 más x al cuadrado o x al cuadrado más 1, pero ahora se ajusta con ese raíz de a sobre raíz de b. Y en este caso, cuando es raíz de b por x al cuadrado menos a, se utiliza secante, como cuando era x al cuadrado menos 1, pero estos coeficientes ajustan la sustitución de esta manera. Y naturalmente, ajustar la sustitución implica ajustar la derivada, implica mirar con cuidado la integral e implica mirar con cuidado a la hora de devolvernos a la variable original. Entonces, este es como digamos que el fundamento para aplicar la sustitución trigonométrica en un caso así de general. Si me siguen hasta ahí, ya vamos a ejemplificar. Pero si me siguen con la idea, Sí, señor. pues por favor copien o tomen foto de esto, aunque eso está en cualquier texto. Eso no es invento mío, ni creación mía. Y miramos o entramos a mirar algunos ejemplitos de cómo manejar. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Listo, pues. Entonces, un minutico para que lo copien y paso a la siguiente diapositiva. Bueno, o continúo con mi presentación.
Listo, pues continúo. A ver qué ejemplos tengo por acá. Miren, por ejemplo, este. Tengo la integral de la raíz de 4 más 9 por x al cuadrado. Por el momento me meto con versiones básicas, es decir, donde solo está la raíz. Naturalmente, si aparece algo más aparte de la raíz, pues uno igual puede manejarlo bajo la misma sustitución. Ya veremos ejemplos de eso. Y entonces, en este caso, pues de acuerdo como a las pautas que acabamos de presentar, la sustitución recomendada sería raíz de 4 sobre raíz de 9 por tangente de teta, que eso simplificándolo sería 2 tercios por tangente de teta. Entonces, de acuerdo a lo que nos proponen, esa sería la sustitución que nosotros deberíamos utilizar o que nos recomiendan utilizar para simplificar el cálculo de la integral. Quiero primero poner el dx y ya les muestro, o sea, que aparezca primero el x con el dx. El dx es 2 tercios de secante al cubo de teta. Simplemente pues se deriva tangente y el 2 tercios pues queda multiplicando. Pues aquí estaría el x y el dx. Y aquí de una vez les muestro cómo queda el teta para devolverse a la variable original. Entonces miren que acá como x es igual a 2 tercios por tangente de teta, primero despejo el coeficiente y luego despejo el teta. Y entonces teta me quedaría tangente a la menos 1 de 3 medios por x. Y entonces esto lo pongo simplemente para que veamos bajo qué pauta nos devolvemos a la variable original. Y entonces cuando yo reemplazo, y aquí está la integral, creo que la tengo abajo, miren cómo es el proceso y miren con cuidado cómo es la manipulación, porque aquí hay una manipulación numérica que hay que hacer con cuidado, que hay que mirar con cuidado. Entonces, que yo quiero que revisemos con total detalle. Voy a quitar esto por un momentico. Necesitaremos al final nomás, pero que miremos la sustitución. Y aquí me quedó esto, porque esto me quedó así. No puedo quitar eso. Así ahorita puedo borrar esto. Esto acá. Entonces en el plan negro que quedó ahí. Ahora sí creo que queda bien. Y esto acá. Pues miremos con cuidado. Yo tenía la integral de la raíz de 4 más 9 por x al cuadrado. Lo que me recomiendan es que haga x igual a 2 tercios por tangente de teta. Y entonces dx va a ser 2 tercios por secante al cuadrado de teta. Entonces la x, aquí no me deja seleccionar solo lo que necesito. Seguramente, no me deja. Seleccionar. Este pedacito de acá. Creo que acá, este de acá se reemplaza por esto. Y el dx, es como para que hagan el seguimiento bien de esto, se reemplaza por todo esto de acá. Entonces miren que acá el ejercicio es simplemente meter la sustitución recomendada donde corresponde. Y aquí aparece lo siguiente. Y es que esta parte de aquí adentro, todo esto que está dentro de la raíz, se convierte solamente en esta expresión. Quiero que miren cuidadosamente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que esto que queda, voy a quitar los colores para que no se me enreden. Esto, los colores eran con ese propósito nomás. Esto que está dentro de la raíz se convierte en esto de acá.
Necesito que me digan si es claro ese proceso por el cual esto se convierte en esto de acá. Miren que todo lo demás permanece igual. Es decir, esto sigue siendo esto de acá. Es la parte de adentro, lo que está dentro del radical, lo que se convierte en 4 más 4 por tangente al cuadrado. ¿Sí es claro ese pedazo? Sí, señor. Para todos. Sí, señor. Y entonces aquí viene la factorización y aquí me salta un pasito que otro. O sea, aquí uno factoriza el 4 y cuando factoriza el 4 queda 1 más tangente al cuadrado, pero ese 4 queda dentro de la raíz, lo puedo sacar y me queda 2 por la raíz de 1 más tangente al cuadrado. Miren que esto que estaba en la raíz se convierte en esto de acá. Aquí sigue estando el 2 tercios de secante al cuadrado de teta. No, aquí sí me pegué un salto. No, tal vez el salto no es tan salvaje. Porque el salto es que yo saco el 2, saco el 2 tercios, y 2 por 2 tercios queda 4 tercios, y esta raíz se convierte en secante. Esto es raíz de secante al cuadrado, que eso es secante, y secante por secante al cuadrado queda secante al cubo. Entonces miren cómo todo ese proceso con esta sustitución específica lleva a que me queda este numerito de acá con esta integral, que esa integral nosotros ya la conocemos. La integral de secante al cubo, y esa ya la tenemos, creo, uno con el tiempo ya la tiene casi que memorizada, es secante por tangente más logaritmo natural de secante más tangente sobre 2. Necesito que me digan si todo este proceso hasta aquí es lo suficientemente claro. Si hay alguna pregunta, me la pueden comentar. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Y pues viene devolvernos, pero para devolvernos nosotros ya, y miren cómo queda la expresión, porque precisamente cuando uno ve ese tipo de expresiones es que dice, deberíamos buscar una manera en que quedara como más suave la manera de simplificar la expresión. Porque aquí lo único que hice fue reemplazar teta por tangente a la menos 1 de 3 medios de x. Miren que lo que hice fue, donde había teta, puse tangente a la menos 1 de 3 medios de x. Como siempre les digo, la manera más sencilla de devolverse, pero la menos elegante. Esta expresión que ustedes ven acá no solo es como fea y llena de paréntesis, sino que a la hora de calcularla, por ejemplo, si no llega a necesitar calcular eso o evaluarlo en algún lado, operativamente es problemático. Y hay una forma de que la respuesta aparezca más simplificada, que esa es lo que quisiera que viéramos tal vez de hoy en 8. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me siguen? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, quiero que miremos, que ustedes miren, 1. Ah, bueno, es que esta ya, voy a dejar esta sin el x al cubo. Y ya miramos qué pasa con el x al cubo. Entonces el ejercicio es esta nomás.
pero voy a cambiar aquí el 9 por un 16 y aquí este lo voy a cambiar por un 9. La integral de la raíz de 16 menos 9 por x al cuadrado, utilizando naturalmente sustitución trigonométrica. Entonces, es esto de acá. Y quiero que la miren con cuidado 10 minuticos y que me digan si hay algún problema en alguna parte de esa integral.
¿Cómo van? Bien, profe. ¿Ya terminaste? Sí, señor. Los demás, ¿cómo van con esto? Bien, profe. Voy escribiendo rápido, como por ir cerrando este ejemplo. X, la sustitución que surgiría sería raíz de A sobre raíz de B, 4 tercios. Y en este caso, ¿cuál sería la función? Seno, ¿cierto? B. Sí, señor. Rápidamente, X sería 4 tercios. Hay pasos que me va a saltar, como por darle agilidad a la explicación. Rápidamente, voy a ponerlo aquí al frente porque lo vamos a necesitar al final. Aquí teta, al despejarlo sería seno a la menos 1, 3 cuartos de X. Eso es como lo básico que necesitamos. Entonces, hay cuentas que voy a hacer en la cabeza como para minimizar proceso. Igual ustedes me dicen, no me dio eso, no entiendo por qué dio y lo vamos revisando. Aquí el de X sería esto de acá. Entonces, aquí es donde arranco con las cuentas en la cabeza. Uf, sí, 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 sí. Tan, 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 tan. Entonces esto queda 16 menos 16 seno al cuadrado. A esto el radical se convirtió en esto. 16 menos 16 seno al cuadrado. Desde aquí sale un 4, y multiplicado por este 4 queda 16 tercios, y aquí nos va a quedar coseno al cuadrado. La integral de coseno al cuadrado. Fíjense si hasta aquí estamos bien. Si hasta aquí estamos de acuerdo. Sí, señor. Clarito y transparente para todos. La integral de coseno al cuadrado la debo tener arriba. ¿Qué tan arriba? Es que prefiero buscarla en vez de ponerme a calcularla ahorita. La de coseno al cuadrado. O por lo menos la de seno al cuadrado, que yo sé que la de coseno al cuadrado es casi lo mismo. Está por acá, por acá, por acá. Están bien arriba, bien arriba. Qué pena con ustedes. Los estoy mareando seguramente. Necesito encontrar esta. Seno al cuadrado, seno al cuadrado. Estoy cerca, seno al cuadrado, seno al cuadrado. ¿Dónde está seno al cubo? Coseno al cuadrado. Aquí está coseno al cuadrado. Vuelvo. Ya estoy cerca. Esto ya lo vimos. Aquí está.
Esto es 16 tercios por 1/2, bueno, que es con teta. Teta. Es teta. Simplemente la integral de coseno al cuadrado. Ahí me da eso. Medio de teta por esto. Que aquí uno simplifica este 16 tercios por 1/2 y eso es 8 tercios. Y luego viene a devolverse. 8 tercios tan. Y acá donde vea teta, pongo esto de acá. Esto. Esto. Este teta es esto. Ya lo feo que queda. Esto. Y este es el resultado de la integral. No sé si hay algún problema. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Entonces, con eso cerraríamos el día de hoy. Como les había dicho el miércoles, pues nos encontramos, pero es simplemente para que les presente la actividad. O por lo menos para confirmar que efectivamente puedan acceder a ella. Entonces, voy a hacer comentario para preguntarles, bueno, si vieron la actividad, si la pudieron descargar, bueno, entonces pónganse a trabajar. ¿Listo? Nos vemos entonces el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.